Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Vuelvan a mí de todo corazón, vuelvan a mí, nos dice la primera lectura del día de hoy, miércoles de ceniza, tomada del profeta Joel capítulo 2, versículo 12. Este es el clamor con el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor. Nadie podía sentirse excluido. Todo el pueblo fiel es convocado a ponerse en marcha y adorar a su Dios, que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El gesto de las cenizas con el que nos ponemos en marcha nos recuerda nuestra condición original. Hemos sido tomados de la tierra, somos de barro, sí, pero barro en las manos amorosas de un Dios que quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de nuestras egoístas ambiciones y de nuestras silenciosas indiferencias que asfixian el espíritu y de la que muchas veces no somos conscientes porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de tristeza y de resignación. La Cuaresma es el tiempo para decir no, no a la asfixia del espíritu, a la indiferencia, a la negligencia, a la superficialidad. La Cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. La Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. La Cuaresma es el tiempo de la compasión para decir con el salmista: devuélvenos, Señor, la alegría de la salvación. Afiánzanos con espíritu generoso para que con nuestra vida proclamemos tu alabanza. Y así nuestro barro, por la fuerza de tu hálito de vida, de tu aliento de vida, se convierta en barro enamorado. Pero no sé cómo se vivirá la Cuaresma en el futuro. Lo que sí puedo constatar es que la actual, la que a mí me toca vivir, en cuanto a sus rasgos externos se refiere a una Cuaresma que se ha aligerado, una Cuaresma light, una Cuaresma que probablemente a muchos fieles católicos no los invite a realizar una introspección sincera para ver en qué le estamos fallando a Dios. Una Cuaresma que no sea un carnaval, que sea un proceso, un camino de conversión. Hoy no se puede pensar en Cuaresma sin carnaval.
Lejos de mí intentar pecar de nostálgico o de querer cambiar la sociedad que tiene sus ritmos siempre distintos. Pero la Cuaresma es una invitación al corazón que Dios nos hace, un Dios enamorado de nosotros, para darle nuestra respuesta a su gracia en el fiel seguimiento de la construcción del reino de Dios en la tierra, amando, sirviendo, perdonando. Por ello, la estrecha relación entre Cuaresma y ceniza, conversión y humildad. Comenzamos, por lo tanto, hoy el tiempo litúrgico de Cuaresma con la imposición de la ceniza sobre nuestra cabeza. Es una forma muy plástica de tomar conciencia de nuestra condición de peregrinos y de que, como en toda peregrinación, no todos lo hacemos bien. Y no todo lo hacemos bien. Los seguidores de Jesús somos tan vulnerables como los demás, con la diferencia de que nosotros intentamos reconocerlo y por honradez pedimos disculpas y practicamos gestos que nos muevan a cambiar. Uno de ellos es el de la ceniza. La ceniza nos grita contra todo aquello que no tiene visos de eternidad, porque vivimos en el mundo, necesitamos del mundo, pero con la conciencia de que en el fondo no somos del mundo, pero mientras estamos en este estadio, tenemos la opción de vivir y practicar actitudes que nos hacen la vida más agradable y sobre todo perduran para después, para la vida eterna. Son las actitudes y valores que vivió Jesús y que nos dejó encomendados. Las actitudes y valores que podemos no solo explotar en este primer tiempo de la vida, sino llevar con nosotros en el segundo y definitivo. La Cuaresma es una invitación no solo a la humildad, sino a la conversión también. Jesús nos hace hoy en el Evangelio una llamada a la conversión y se sirve de tres ideas que vividas nos conducirán a través de la Cuaresma a vivir y celebrar la Pascua en toda su plenitud. Nos habla de la limosna, la oración y el ayuno. La limosna nos invita a mirar y preocuparnos por los demás, por los que son menos que nosotros, o en un esquema sociológico contemporáneo, así parece. Pero para Dios, todos somos sus hijos y nos ama. Todos los bautizados, y por los que, siendo iguales, tienen menos que nosotros. Se suele concretar en el aspecto económico, porque es primordial, pero no es el único ni quizá el más importante. Hoy lo que más se necesita a todos los niveles es aceptación del otro, solidaridad y auténtica fraternidad. Son gestos que vemos y admiramos en el Santo Padre, el Papa Francisco, y que todos entendemos y aplaudimos y nos sirven de estímulo. La oración es más vertical y mira hacia Dios y lo espiritual. En un mundo como el que nos toca vivir, cada día es más importante el silencio, el sosiego, la paz. Pues bien, estas actitudes son la antesala de la oración. Jesús solía retirarse a la montaña o a sitios tranquilos y alejados para hacer su oración. Nosotros no podemos intentar llegar a dialogar con Dios a no ser en un ambiente similar. Lo primero será escuchar la palabra que nos conduzca al encuentro. Una vez allí, la iniciativa será de Dios. El ayuno mira hacia nosotros, hacia los posibles excesos en nuestra vida, hacia la tentación del consumismo. Jesús nos ha mostrado la buena noticia, la perla, el tesoro, ante el cual hay que abandonar valores que creíamos valiosos, pero que ante la oferta de Jesús pasan a un grado muy inferior. Cuaresma nos invita a, respetando las necesidades que como humanos tenemos, relativizar todo en comparación con lo absoluto del reino, de sus actitudes y valores. Lo iremos viendo y viviendo a través del itinerario cuaresmal. Lo notaremos cuando lleguemos a la Pascua hacia la que nos encaminamos. La Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Iniciamos pues esta Cuaresma pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de iniciar un camino de verdadera conversión con las mismas actitudes de Jesucristo.
En la primera lectura, el profeta Joel nos exhorta intensamente a la conversión a través del ayuno, del llanto, del luto, una penitencia con la que desgarremos los corazones y nos volvamos al Señor para alcanzar un corazón compasivo, un corazón que padezca con el otro. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, dice a los corintios que Dios nos escucha en el tiempo de gracia y nos ayuda en el día de la salvación. Entramos pues en este camino de conversión para llegar a la meta que es la Pascua. También dice que Dios hizo a Cristo pecado. El pecado no es solo una culpa personal, sino un clima contaminado producido en la convivencia humana por la acumulación de las culpas personales. Cristo no rehuyó esa atmósfera contaminada. Todo lo contrario, Jesucristo se hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, seamos capaces de salir al salir del influjo de la maldición que nos aboca a la muerte. Se ha identificado con nosotros para, en nuestro lugar, cargar con nuestros pecados y darnos su santidad. Necesitamos luz para ver con claridad y la ayuda del Espíritu para crecer en la fe y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser conscientes de lo que confesamos y creemos. Necesitamos ser más humanos. Necesitamos amar para crecer en la vivencia cristiana. Por ello Dios ve en lo escondido del corazón. No tengamos la menor duda de ello. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna. Y el diálogo filial con el Padre, la oración. Nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad perfecta y operante. Es lo que nos dice el Papa en el mensaje para la Cuaresma de 2021. El Evangelio nos habla de la oración y la penitencia que agradan a Dios. Mateo nos ilumina con estos 3 ejercicios cuaresmales de gran tradición e importancia: el ayuno, la limosna y la oración, temas esenciales en la vida espiritual. En lo referente al ayuno, a la limosna y a la oración, Jesús insiste en tener discreción denunciando la hipocresía de los que actúan para llamar la atención de los demás y nos invita a vivir en una profundidad de vida buscando la mirada de Dios. Cuando Dios dice el ayuno que yo quiero, nosotros nos preguntamos, ¿para qué ayunamos? Ayunamos para ser más libres, ayunamos para amar y estar más cerca de los que padecen hambruna permanente. Ayunamos para compadecernos y compartir con ellos. Cuando Dios dice, cuando hagas limosna, nosotros nos preocupamos, ¿por qué hacemos limosna? Nosotros nos preguntamos también, ¿hacemos limosna como signo de solidaridad, de donación permanente, de exigencia de promoción de los marginados y excluidos? Cuando Dios dice, cuando ores, entra en tu habitación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo oramos? Oramos abriendo nuestro interior a la palabra de Dios. Oramos para escuchar a Dios en nosotros. Oramos con el fin de capacitarnos para escucharlo a Él en las personas y en los acontecimientos. Jesús dice a sus discípulos que cuando ayunen, se perfumen la cabeza y se laven la cara para que el ayuno no lo note Dios Padre que está en lo escondido. O mejor dicho, para que no lo noten los demás, pero Dios lo nota porque está en nuestro interior. Así pues, en este tiempo de gracias, busquemos que el aroma de nuestro corazón alcance a Dios, que ve en lo escondido del corazón, ayunar para vivir en la libertad de los hijos de Dios, perfumar nuestra cabeza con la fragancia de las obras hechas por Dios y lavar nuestra cara como lo acepta Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere,
Pax et bonum. Buen inicio de Cuaresma.